Continuamos. Comisionado, Ana o Francesca daban una pregunta en el bloque anterior y decía, ¿qué tanto tráfico de armas hay en nuestro país? Bueno, yo creo que nosotros como región centroamericana y como país no estamos exentos del tráfico internacional de armas. De hecho, quiero decirles una cosa y espero que la memoria no me falle en ese sentido, es que esto fue el año pasado, nosotros presentamos un caso en el cual desarticulamos una estructura que, por cierto, en eso detuvimos a 55 individuos que se venían dedicando ahí sí a tráfico internacional de armas, es decir, al ingreso ilegal de armas desde fuera del país, ¿verdad? Es decir, no podemos negar que hay estructuras criminales que se dedican a ello. Lo que sucede es que esto debemos ponerlo muy en contexto, porque si lo manejamos mal, se podría interpretar que el problema de robo, hurto y extravío interno no significan un problema de seguridad para el país, y sí lo significan. Ahora, si yo debo responder a la pregunta, yo diría, sí, efectivamente hay estructuras que se han dedicado a introducir armas. Ahora, ¿eso es el único problema con las armas de fuego en nuestro país? No. Nosotros como policía tenemos registros, como digo, lamentablemente ahorita no ando el dato, pero tenemos registros a diario de personas que se presentan a interponer una denuncia por robo, extravío o hurto del arma. ¿Qué pasa con esas armas? Hay muchas de esas armas que después las encontramos en escenas de delito o han participado en la comisión de homicidios. Pero entonces el principal proveedor, por decirlo así, de armas para cometer ilícitos en el país seríamos los civiles, los privados, o realmente es gracias o debido al tráfico ilegal de armas. Afirmarlo así sería difícil, pero yo diría que si no el más, entre ellos está el hecho de los ciudadanos que pierden el control del arma que tienen registrada legalmente, ¿verdad? Me gustaría... Eso se da bastante, ¿verdad? Estamos ya casi en el último bloque, comisionado, y me gustaría que habláramos un poco sobre el anuncio que se hiciera hace un par de días sobre el grupo élite de seguridad que anunciaron los presidentes del Triángulo Norte, incluyendo el presidente de nuestro país. ¿De qué se trata este grupo élite de seguridad? Bueno, se trata de un esfuerzo que se está haciendo entre primordialmente cuerpos policiales, pero también con apoyo de Fuerza Armada, en el sentido de articular esfuerzos trinacionales en el combate al crimen. ¿De dónde nace esto? Esto nace de una preocupación, fíjense ustedes qué interesante, del hecho que con la implementación de medidas extraordinarias en nuestro país se tiene el caso de muchos pandilleros que han salido hacia Honduras y Guatemala. Y entonces los presidentes de Honduras y de Guatemala mostraron su preocupación por esta situación y que había que articular esfuerzos de intercambio de información y operaciones coordinadas, no conjuntas, sino coordinadas, para atacar a las estructuras criminales que se mueven en los tres países y ser más efectivos. Nada menos en la reunión de presidentes que se tuvo aquí en San Salvador la semana pasada, la Fiscalía de Guatemala manifestaba que había desarticulado una estructura criminal en Guatemala gracias a información proporcionada desde El Salvador. Entonces eso es como importante, pero en el fondo está el interés de tener posibilidad de intercambiar información y de que eso haga más efectiva la acción policial de cada una de las instituciones. En esto tenemos varias fortalezas. Por ejemplo, con apoyo de los Estados Unidos, El Salvador fue el primer país que implementó una unidad élite, podríamos llamarla, que opera operamos acá, se llama Centro Antipandillas Transnacional, que nos ha ayudado a coordinar operaciones, incluso hemos hecho operaciones muy exitosas transnacionales en la investigación de pandilleros que operan aquí, en Guatemala, en México, en Estados Unidos, y las hemos desarticulado. Ese esfuerzo hace aproximadamente 2 años fue replicado en Guatemala
y después fue replicado en Honduras. Entonces tenemos tanto en Honduras como en Guatemala y obviamente en El Salvador estos centros antipandillas transnacionales que nos permiten este intercambio. Ahí también fue discutido los mecanismos que utilizaremos a nivel de Interpol, porque hay que recordar que la oficina regional para Centroamérica de Interpol está aquí en San Salvador y eso nos ayuda a articular. Al final es la articulación de estos esfuerzos para hacer operaciones y repito, eso debe entenderse bien, de operaciones coordinadas, ¿verdad? Es muy grave la situación que está enfrentando el Triángulo del Norte con el tema de las pandillas. Sí, porque las pandillas preponderantemente o primordialmente operan en El Salvador, Honduras, Guatemala, el sur de México. Bueno, el fenómeno de Estados Unidos ya ustedes lo conocen. Es el principal proveedor, ¿verdad? Sí, claro, El Salvador, de hecho aquí tienen su origen, por decirlo entre comillas, pero al final es un problema que ha tenido muchas repercusiones en Guatemala, en Honduras y el sur de México. Entonces, vale el hecho de realizar esfuerzos para coordinar estas acciones, porque sí tenemos casos en los cuales hemos evidenciado que pandilleros que son de El Salvador se han trasladado a Guatemala, a México, o pandilleros guatemaltecos que han venido aquí, etcétera. Pero ustedes lo identifican cuando los capturan, no por un tema de inteligencia policial. Depende, cómo no. Sí, también a veces tenemos información de que algunos pandilleros, sin haber sido capturados aún, se han trasladado a otro país. Sí, claro, de manera ilegal. Hay que recordar que uno de los problemas que enfrentamos, y eso también se discutió en la reunión de presidentes, es el hecho de lo que llamamos la porosidad de nuestras fronteras, es decir, que los pasos ciegos entre nuestras diferentes fronteras son Entendíamos muchos. que las fronteras serán puntos clave donde van a existir elementos de esta fuerza trinacional. Sí, la fuerza trinacional no es una estructura orgánica en sí misma, ¿verdad? Porque eso llevaría a considerar una posibilidad que nuestras legislaciones no permiten. Es una estrategia con los elementos que actualmente existen. Exactamente, porque de lo contrario eso nos llevaría a considerar la posibilidad de acciones que la ley no permiten, como cuál, por ejemplo, que policías guatemaltecos vengan a operar aquí o que policías salvadoreños vayan a operar a Honduras. Eso no se puede. A mí me llama la atención de que se hacen estas fuerzas, hay un apoyo presupuestario de Estados Unidos, pero sin embargo, la presencia de elementos de la PNC en las delegaciones y en las subdelegaciones sigue siendo bien escasa. ¿A dónde van a parar todos estos elementos que se gradúan y cómo se maneja entonces un presupuesto tan apretado para ajustar con todas las necesidades? Porque hay veces uno llega a la delegación a denunciar un robo y solo hay 3 policías atendiendo a otro de un asalto, a otro de un accidente de tránsito. ¿Cómo se maneja esta operatividad de la policía? Bueno, aquí hay 2 factores, ¿verdad? El primer factor es los elementos que ingresan y se gradúan de la academia, ¿verdad? Que probablemente tendrían que ser más, pero que en eso también hay limitantes administrativas y presupuestarias para que suceda. Y luego las decisiones de ubicación de personal, que en ese sentido nosotros estamos trabajando bastante bajo una línea de fortalecimiento territorial, es decir, que efectivamente la mayor cantidad de miembros de la policía estén en las dependencias territoriales y no en las instancias centralizadas. Al final, por ejemplo, planes como estos, regresando a lo de las medidas trinacionales, ¿verdad? La posibilidad de tener éxito y fuerza depende de cuánto tengamos fortalecidas las unidades territoriales que se encuentran ubicadas en la frontera. ¿Y cómo van a medir el éxito de esta fuerza trinacional? ¿Cuáles van a ser los criterios a evaluar y a qué plazo? Para decir, bueno, sí, logramos una reducción. Bueno, el éxito va a ser medida por las operaciones que cada país realice y que hayan podido concretarse estas operaciones gracias a información o en investigaciones en las cuales el aporte de información de un tercer país sea sustantivo para realizar. ¿Pero qué buscan como objetivo final? El objetivo final es que un pandillero o un criminal, sea o no pandillero, ¿verdad?, sepa que independientemente de que el delito en el cual participó es un país, no se sienta seguro solo por el hecho de irse a otro país.
¿No hay un objetivo también de disminuir la migración hacia los Estados Unidos? Porque casualmente esta fuerza también surge después de unas declaraciones del vicepresidente de los Estados Unidos donde hace un llamado al Triángulo Norte para implementar medidas más fuertes, de cara a que los Estados Unidos ha duplicado el presupuesto en donaciones a nuestra región para el tema de seguridad. Sí, pero específicamente en este, es que en torno al tema de las migraciones hay un conjunto de iniciativas que incluso no todas son de la policía, ¿verdad? Hay muchas. Entonces, esta iniciativa o estas medidas de las cuales estamos hablando sí tienen que ver con el hecho de la migración de criminales, ¿verdad? Es decir, de personas que cometen delito en un país y trasladan a otro. Esa es una faceta o un ámbito del tema. Hay luego otro tema que tiene que ver con la migración, pero que se tiene un abordaje diferente. En primer lugar, no solo se aborda por la policía, porque aquí ahí lo que tenemos ya no es solo el hecho de perseguir criminales de un país en otro, sino gente que emigra, y a eso era lo que se refería el vicepresidente, el que emigra por razones de otra índole, por razones de seguridad, por razones económicas, por razones sociales, etcétera. En esta operación en concreto de lo que hablamos es de la migración de personas que han cometido delitos. Exactamente. ¿Cuánto extra en presupuesto cuesta toda esta iniciativa El Salvador, toda esta iniciativa regional? Solo a El Salvador. Pues realmente no hay un presupuesto adicional. Lo que sucede es que nosotros tenemos, y esa es nuestra obligación, cualificar los mecanismos de comunicación y de traslado de información que sea útil para la investigación en otro país. Eso no debería costar dinero. ¿Pero tienen la capacidad instalada para hacer eso? Sí, y no solo la tenemos, lo hemos demostrado, ¿verdad? De hecho, en los medios de comunicación ha salido y hemos podido divulgar operaciones bajo las cuales hemos logrado detenciones en múltiples países. La última operación, por ejemplo, que hicimos a principios de año, si mal no recuerdo, o finales del año pasado, fue una operación que nosotros realizamos en conjunto con Guatemala, con México, e incluso eso derivó de capturas hasta en Estados Unidos. Fue una operación interesantísima porque el centro o ancla de la investigación estuvo aquí en El Salvador, ¿verdad? Y fue conocida públicamente. En esa operación fuimos muy exitosos. Si no hubiéramos tenido mecanismos de comunicación de este tipo, no lo hubiéramos logrado. Hemos, por ejemplo, en conjunto con Estados Unidos, desarticulado estructuras, sobre todo de pandillas, que desde Estados Unidos han extorsionado personas aquí o desde aquí han extorsionado a salvadoreños allá, y hemos logrado a través de las investigaciones detener en Estados Unidos y en El Salvador al mismo tiempo los participantes de una estructura de ese tipo. Bueno, comisionado, le agradecemos muchísimo. Sé que quedaron bastantes preguntas en nuestra guía. Sin embargo, creo que hemos obtenido muchísima información de su parte y le agradecemos la apertura para el Canal 33 y para nuestro programa. No, pues gracias a ustedes y cuando quieran aquí estamos de nuevo. Muchas gracias, Ana Francesca. Buenas noches, muchas gracias. Buenas noches. Buenas noches. A ustedes les agradecemos su sintonía y les recordamos que tenemos el reprise de este programa siempre por Canal 33 los domingos a las 7 de la noche. Que pasen un feliz fin de semana.